Señor presidente, señoras y señores de la Corte, acaban de escuchar, por conducto de las explicaciones del profesor Fortó, lo que era la demanda de Bolivia tal como se les ha presentado. Este primer punto era necesario, puesto que Chile ha deformado el objeto del presente diferendo con el fin de construir de forma artificial una objeción preliminar. El Estado Plurinacional de Bolivia, que me honro de representar ante ustedes en esta ocasión, les invita simplemente a volver al diferendo auténtico. Se corresponde a los compromisos de un Estado respecto de otro. Sea como fuere, Chile intenta llevarnos a un malentendido sobre los compromisos que serían el objeto de la cuestión. Estos resultados del Tratado de 1904 son reconocidos por los estados, ambos estados, y no están en juego aquí. Por otra parte, Chile procura ocultar otros compromisos que suscribió en múltiples ocasiones bajo la forma de promesas unilaterales o de intercambios de cartas. Son la fuente de su obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar en beneficio de Bolivia. Ahí estriba la cuestión del derecho internacional en relación con la cual el Pacto de Bogotá les da a ustedes competencia. Se trata de conservar la integridad de la norma Pacta Sunt Servanda, como su jurisdicción siempre ha recalcado. En particular por su decisión en 1977 en el asunto entre Hungría y Eslovaquia. Estos compromisos de Chile son resultado de hechos perfectamente establecidos. También se confirma que Chile ha dado un giro al asunto, pretendiendo en el último periodo que todo estaba resuelto entre Chile y Bolivia desde el Tratado de 1904. Este cambio de posición hace a ese Estado responsable del quebrantamiento de una obligación internacional contraída anteriormente. Chile ha intentado desviar el curso del procedimiento instaurado por Bolivia presentando una objeción preliminar. Pero para llegar a ese punto ha sido necesario que los representantes de Chile sean invadidos de una extraña amnesia colectiva cuyos síntomas nos presentan ahora. Efectivamente, les ha sido necesario volver a escribir su propio pasado, escamoteando múltiples declaraciones o actos unilaterales o bilaterales desplegados a lo largo de varios decenios por las sucesivas autoridades de su país. Al amparo de estos olvidos masivos, Chile fundamenta su objeción en dos puntos igualmente inexactos. El primero consiste en decir que desde 1904 ya no hay cuestión pendiente entre los dos estados respecto al acceso soberano de Bolivia al mar. Esta afirmación se halla en el párrafo 3.21 de la objeción preliminar de Chile. El segundo punto, igualmente erróneo que el primero, se puede leer como sigue. No hay medio alguno para Bolivia para volver a lograr un acceso soberano al mar, más que deshacerse de lo que había hecho el Tratado de 1904. Por tanto, su solicitud es una tentativa de revisión del tratado, despreciando el respeto de la palabra dada. Este argumento se halla en el párrafo 2.1 de la objeción preliminar chilena, y es el argumento que permite a Chile pretender que en este asunto, que pone en juego un tratado anterior al Pacto de Bogotá, según Chile, el artículo 6 del dicho pacto sería un obstáculo para la competencia de ustedes. Me incumbe demostrar a la Corte la incoherencia de esta doble argumentación. Su debilidad resulta ante todo de su reciente surgir en la historia de las relaciones entre los dos países. A lo largo de más de un siglo, los distintos representantes del Estado chileno han prometido entrar en negociaciones para que cese la mediterraneidad de Bolivia, y ello sin afectar el Tratado de 1904. La inversión, la vuelta del discurso de Chile solamente se empezó a desarrollar en el momento en que ese Estado comprendió que Bolivia deseaba dar una nueva dinámica a unas negociaciones centenarias que ya se habían llevado a cabo. Ante la imposibilidad de lograrlo, Bolivia anunció claramente su intención de servirse de las vías de derecho que se le ofrecían. En este contexto, que contrastaba con la paciencia indefinida de Bolivia, hasta el momento, los chilenos, a partir de 2011, endurecieron muy claramente su actitud. Señor presidente, señoras y señores jueces,
Aunque hoy esté donde ustedes en nombre de Bolivia, es la palabra de Chile, tal como ha podido resonar a lo largo de decenios, la que voy a citar abundantemente al mismo tiempo que aparecerán las citas en la pantalla. Esto es necesario debido a que Chile se contentó de algunas líneas, los párrafos 4.9, 4.10 y 4.11, que tratan del fundamento del tema en sus escritos y de unos minutos en sus alegatos. Este Estado intenta hacer de esta manera pasar por insignificante la larga serie de sus tomas de posición anteriores. Una vez corregido esto, la Corte comprenderá cómo Chile, para oponerse a su competencia, debe pasar por una negación de sus propias afirmaciones. Como van ustedes a ver, efectivamente hay una cuestión pendiente entre ambos estados. Y Chile mismo dejó fuera de estas actuaciones el Tratado de 1904, puesto que Chile fue quien planteó el principio, según el cual la solución a la mediterraneidad de Bolivia no debería poner en causa las disposiciones de ese tratado. Pues bien, con el restablecimiento de la verdad, desaparecerán los argumentos que pretenden apoyar la aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá, lo que tendría el efecto de dejar de lado la jurisdicción de ustedes. El Pacto de Bogotá data del 30 de abril de 1948. Para que la Corte pueda ejercer la competencia que este texto le concede, se ha de presentarle una cuestión que en esa fecha no estaría ni resuelta por un arreglo entre las partes ni regida por un tratado en vigor en 1948. La necesidad de normalizar el acceso de Bolivia al Pacífico fue reconocido por Chile desde el momento mismo de la conquista del litoral boliviano en 1879 y ha sido un hecho recurrente en las relaciones entre ambos estados antes y después del Tratado de 1904. Esta presencia constante demuestra que en la fecha de entrada en vigor del Pacto de Bogotá el asunto no se había resuelto. Por lo que respecta a las etapas de negociaciones que se llevaron a cabo después de la entrada en vigor del pacto, se comprende por qué Chile intenta retirarlas de la demostración. No serían una prueba confirmativa que en la fecha en esa fecha la cuestión no estaba resuelta. Los esfuerzos de Chile ponen de manifiesto también la cerrazón en la que se encuentra ese Estado debido a que los argumentos en los que se basa su objeción preliminar se contradicen insistentemente por sus propios comportamientos a lo largo de una larga historia. Examinemos el asunto a grandes rasgos. Sabemos que el ataque militar chileno contra el puerto entonces boliviano de Antofagasta tuvo lugar el 14 de febrero de 1879. Desde entonces las intenciones chilenas son muy claras: hacerse definitivamente de un litoral reputado por sus riquezas minerales y de distintos metales. Pero, y así van las relaciones entre los hombres, al igual que van entre los pueblos. Chile, al proceder a esta conquista, tenía conciencia de que existía allí una injusticia que no podría dejar en esas circunstancias. Domingo Santa María, primero como ministro de Relaciones Exteriores de Chile en noviembre de 1879, decía: no olvidemos por un momento que no podemos asfixiar a Bolivia. Debemos ofrecerle en algún lugar un puerto que le pertenezca. Al convertirse en presidente de Chile, 4 años más tarde reiteró: Bolivia no puede permanecer como está. Ningún pueblo puede vivir y desarrollarse en estas condiciones. Tenemos la obligación de ofrecerle su propio acceso al Pacífico. Se utiliza el concepto del deber. Domingo Santa María plantea entonces, dirigiéndose a sus interlocutores chilenos, la base de una obligación que incumbe al país que dirige. Esta obligación, entonces reconocida como tal, hasta el día de hoy no ha sido respetada. Sin embargo, desde esa época, el Estado chileno va a concebir la situación que le permitirá conciliar su deseo de posesión del litoral boliviano, que está muy decidido a conservar debido a su poderoso interés económico, y el sentimiento de que no puede dejar a Bolivia en la situación de mediterraneidad así creada. Esta línea se materializa por los tratados de 1895. Esos instrumentos presentan una consistencia de conjunto.
Las conquistas chilenas en el territorio de Bolivia, se basan por una parte, y por otra, en la previsión de darle una salida propia al Pacífico y de dotarle un territorio tomado a la parte peruana de las conquistas que Chile espera dedicar a su propio beneficio. Los tratados de 1895 no se aplicarán en la práctica y, en contra de lo que insinúa Chile, Bolivia nunca pretendió negarlo. Pero esta etapa sirve para aclarar las intenciones chilenas del día de hoy, que hoy son violentamente negadas, puesto que la solución de la cuestión, todavía pendiente en nuestros días, se esbozó en aquel momento. La dualidad de la posición chilena, la confirmación de su dominio sobre el litoral boliviano, pero dando no obstante a Bolivia un acceso al mar, será la línea dominante de la diplomacia chilena al respecto. La primera parte de la posición chilena toma efectos de iure por el Tratado de 1904, hoy reconocido por ambos estados como estando en vigor entre ellos. En cuanto a la segunda parte de la posición de Chile, no dejar a Bolivia en situación de mediterraneidad, Chile se compromete a lo largo de decenios a negociar esta cuestión de forma independiente de la consolidación de iure de sus conquistas. Basándose en esas promesas de Chile, Daniel Sánchez Bustamante, ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, resume la posición boliviana en 1910. Bolivia no puede vivir cortada del mar. Haciendo eco a estas palabras, Emilio Bello Codesido, ministro chileno de Relaciones Exteriores, el mismo que firmó en nombre de Chile el Tratado de 1904, escribe en septiembre de 1919 que Chile desea hacer todos los esfuerzos para que Bolivia adquiera su propio acceso al mar y añade que esto será independientemente de las estipulaciones del Tratado de 1904. La misma línea aparece en el acta certificada del 10 de enero de 1920. Chile se dice dispuesto a resolver el problema de la mediterraneidad de Bolivia de forma independiente de la situación definitiva creada por las estipulaciones del Tratado de Paz y de Amistad del 20 de octubre de 1904. Estamos varios años después de la conclusión de este tratado y para Chile la cuestión ha quedado abierta y su solución se habrá de hacer independientemente de dicho tratado. Por nota chilena del 6 de febrero de 1923, el ministro chileno de Relaciones Exteriores dice que Chile está dispuesto a concluir al respecto un nuevo pacto que resuelva la situación de Bolivia sin modificar el Tratado de Paz. Y esto no se escribió a la ligera, puesto que el mismo ministro volvió al asunto en una nota del 22 de febrero del mismo año. Como el futuro de los territorios conquistados al Perú no había quedado resuelto, el gobierno de los Estados Unidos debía servir entonces como mediador, como árbitro, y Chile, en un memorando del 23 de junio de 1926, propuso entonces la transferencia a Bolivia de una parte del territorio de Arica. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Frank Kellogg, incluso fue más lejos y así el 30 de noviembre de 1926 propuso que Chile y Perú cedieran de manera perpetua a Bolivia las provincias de Tacna y de Arica. En su memorando de respuesta, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, el señor Jorge Mate, recordó que no había jamás rechazado la idea de conceder a Bolivia una banda de territorio y un puerto. Sin embargo, él constata que la cuestión queda pendiente hasta el presente. Así, el Tratado de 1904 no resolvió todo y la solución propuesta por el mediador dejó intactas las disposiciones del tratado. Puesto que la Guerra del Pacífico afectó no solamente las relaciones entre Chile y Bolivia, sino también aquellas entre Chile y Perú, la paz quedó concluida entre esos dos estados por conducto del Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Sin embargo, la suerte de los territorios de Tacna y Arica no quedó resuelta y por ello se previó un plebiscito para decidir si estas provincias permanecían chilenas o se devolvían a Perú. Y este plebiscito finalmente no pudo celebrarse y por ello entonces los dos estados convinieron a través del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929 de repartirse los dos territorios entre ellos. Tacna entonces quedó en manos de Perú y Arica en manos de Chile.
Que el problema de un acceso soberano para Bolivia al océano sea una cuestión pendiente entre estos países y Chile, entonces se ve de aparecer de una manera oblicua en el protocolo anexo a este mismo tratado. Y se dice así en el artículo 1 que los gobiernos signatarios, es decir, Chile y Perú, no podrán, sin permiso anterior entre ellos, ceder a una tercera parte, una parte o la totalidad de los territorios que quedan bajo su soberanía respectiva. Esta es una cláusula muy poco frecuente, poco común, y no compromete más que a los estados signatarios y se considera justificada por las negociaciones ya iniciadas entre Bolivia y Chile para la transferencia a Bolivia de toda o parte del territorio que en aquel entonces correspondía a Chile. Es decir, que confirma la existencia de una cuestión pendiente, así como la necesidad de resolver esta cuestión fuera de los términos del Tratado de 1904. Y es así entonces, en este sentido, que se inicia en 1975 el proceso de Charaña, al cual voy a volver dentro de unos instantes. Cuando el Pacto de Bogotá entró en vigor en 1948, las negociaciones entre los dos estados sobre la cuestión del acceso soberano de Bolivia al mar quedaron abiertas de nuevo y por un extraño razonamiento, entonces nuestros colegas parecen considerar que esto prueba que la cuestión quedó ya resuelta. Y Bolivia confiesa que no le siguen este razonamiento y por ello le pide respetuosamente a la Corte consultar los anexos 58 al 68 de la memoria presentada por Bolivia. Y ahí encontrará la confirmación de que en estas negociaciones no se trató de reabordar una cuestión que ya hubiera sido resuelta, sino de resolver a un problema pendiente y hacer esto de manera independiente de lo que se hubiera concluido en el Tratado de 1904. Esta etapa de negociaciones dio lugar a la nota del 20 de junio de 1950, por conducto de la cual el ministro de Exteriores de Chile respondía al embajador de Bolivia en Santiago el 1 de junio, que el 1 de julio le había propuesto resolver la cuestión. Y ahí el representante de Chile declara que su gobierno siempre ha estado dispuesto, y le cito, conservando la situación jurídica establecida por el Tratado de 1904, llevado entonces negociaciones directas dispuestas a satisfacer las aspiraciones del gobierno de Bolivia. Este es un intercambio de cartas, un acto de naturaleza bilateral y es un elemento central entre todos los actos de Chile y que fundamentan su compromiso con respecto a Bolivia. Esta doble afirmación chilena de hoy queda claramente entonces desmentida. Las dos ideas claves están ahí en ese intercambio de cartas de 1950 y se encuentran repetidas en el documento denominado Memorando de Truco, que lleva el nombre del embajador de Chile en Bolivia. Y ahí dice que Chile escribe el 10 de julio de 1961 que siempre ha tenido la voluntad de preservar los compromisos del Tratado de 1904 y, no obstante, examinar directamente con Bolivia la posibilidad de satisfacer sus aspiraciones en respecto de Bolivia y también tomando en cuenta los intereses de Chile. Y aquí una declaración por un diplomático chileno de lo que el Estado chileno trata de negar hoy ante la Corte. Y Chile también destaca que este texto contiene su propio rechazo de todo recurso a los organismos que no tuvieran competencia en la materia. Y, sin embargo, veremos aquí si la Corte se considera como organismo competente para zanjar el diferendo que se le presenta. Estos contactos que les he relatado no tuvieron un seguimiento positivo y así surgió una nueva crisis entre los dos estados. Así una fase nueva se inició en 1975 después de que los jefes de Estado se encontraran en Charaña y allí se acordó en una declaración común del 8 de febrero de continuar el diálogo a distintos niveles con el objeto de resolver las cuestiones vitales como por ejemplo la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia. Les ruego examinen ustedes los términos empleados en esta declaración. Ahí los jefes de Estado utilizan la palabra resolver. Y lo que hay por resolver
es claramente una cuestión que aún no ha encontrado solución. Y ahí los dos países reconocen que tienen que encararse con algo. Y eso es porque algo no ha sido resuelto. Y ahí la declaración cita como ejemplo de esta cuestión vital la situación de mediterraneidad de Bolivia. El presidente chileno ahí no declara que no quede nada por resolver y que todo quedó resuelto en 1904. Y Chile quizás entonces puede explicarnos este silencio, esta omisión, puede explicarnos quizás por qué entonces en una nota del 19 de diciembre de ese mismo año, el ministro chileno dice que cuando se produzca un acuerdo final, este será la prueba solemne de que la cesión territorial que permita el acceso soberano al mar representará la solución definitiva a la situación de mediterraneidad de Bolivia. Si no hubiera nada que discutir desde hace 70 años, ¿por qué entonces decir que hay que atribuir un litoral marítimo a Bolivia y ello sin prejuicio de las disposiciones del Tratado de 1904? Ahí tiene usted, señor presidente, y señoras y señores jueces, la prueba de que la cuestión del acceso soberano de Bolivia al mar no quedó solventada cuando intervino el Pacto de Bogotá y tampoco quedó resuelta 30 años después. La necesidad de consultar a Perú y la contrapropuesta realizada por Perú mismo tuvieron por consecuencia el estancamiento de la negociación. No obstante, los ministros de Exteriores de Chile y de Bolivia produjeron el 10 de junio de 1977 una declaración común afirmando que profundizarían el diálogo para permitir un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y por fin, tras el fracaso de este episodio, cuando los presidentes de los dos países abrieron lo que luego se llamó la Agenda de 13 puntos, fue reconocido que las cuestiones solventadas por el Tratado de 1904 eran distintas a las cuestiones que caían bajo la expresión de problema marítimo de Bolivia. ¿Cómo explicar entonces que Chile haya aceptado, casi medio siglo después de que el tratado entrara en vigor, de ir tan lejos en la voluntad de comprometerse en negociaciones para resolver una cuestión que se definía como pendiente y que hoy se mantiene como no pendiente, puesto que resulta desde 1904? Se trató en 1950 y en 1975 de meras gesticulaciones insinceras. ¿Estamos aquí ante un desacato caracterizado del principio de buena fe en las relaciones entre Estados? Esta cuestión quedará debatida en el momento oportuno ante su jurisdicción y en esa fase, en la fase actual, mejor dicho, la de las excepciones preliminares, basta con tomar nota de esta toma de posición por parte de Chile. Y esta constatación ya la realizaron ustedes en la oportunidad reciente cuando trataron de la delimitación marítima entre Chile y Perú. Allí Chile, en sus escritos, se refirió de manera explícita a las negociaciones en las cuales, durante distintas épocas, había reconocido la necesidad de cederle a Bolivia un corredor de acceso al mar. Y eso justifica que en su decisión del 27 de enero de 2014, ustedes, la Corte, declararan lo siguiente, y es que en 1975-76 Chile inició negociaciones con Bolivia sobre un proyecto de intercambio de territorios destinado a asegurarle a Bolivia un acceso al mar y un espacio marítimo adyacente. Así que ustedes mismos, miembros de la Corte, tomaron nota de que la cuestión del acceso soberano de Bolivia al mar permanecía una cuestión abierta entre Bolivia y Chile. Muy claramente se trataba ahí de otro asunto. No obstante, la coherencia que siempre busca la Corte consiste en ceñirse a lo que ha declarado cuando no hay elementos nuevos que justifiquen un cambio de posición. Y así, por ejemplo, en el asunto de las plataformas petroleras, la Corte recordó que en el año 80 había decidido que el Tratado de 1955 era de aplicación y añadió que en ninguna circunstancia ha sido presentada al conocimiento de la Corte que pueda llevarle hoy a apartarse de este punto de vista. Así que estarán de acuerdo aquí que no hay circunstancias nuevas que hayan intervenido desde su última decisión del 27 de enero del 2014. Incluso los comentadores chilenos tampoco se han equivocado.
que en efecto los eminentes juristas chilenos, en un artículo publicado en un compendio francés de Derecho Internacional en 1977, explicaban a los lectores que los documentos intercambiados entre ambos países en este proceso buscan, y cito, a satisfacer la aspiración de Bolivia de disponer de un acceso soberano al Océano Pacífico, fin de cita. Y ahí los autores estiman que la respuesta del gobierno chileno puede en efecto ser considerada como una promesa unilateral, puesto que esta misma constituye la aceptación de una norma de conducta cuyo objetivo es comenzar una negociación. Y ahí además los autores precisan que, y cito de nuevo, estas negociaciones deberán resultar en un acuerdo autónomo con respecto a toda otra práctica convencional anterior entre los dos países, fin de cita. Y los autores siguen diciendo, y les cito de nuevo, que eso significa que el Tratado de Paz de 1904, que ha consolidado los arreglos territoriales entre los dos países, no se puede interpretar de ninguna manera como algo que quede modificado o revisado por el nuevo acuerdo que es el objeto de la negociación. Desde ese punto de vista, el acceso soberano de Bolivia al mar sería jurídicamente independiente de cualquier reclamación histórica relativa a la pérdida del litoral marítimo. Y no podemos encontrar mejores intérpretes de la posición que Bolivia defiende ante la Corte. Estos mismos juristas chilenos confirman así que las promesas de Chile abren la vía a la resolución de una cuestión pendiente y que lo hacen de manera totalmente independiente del Tratado de 1904. Y así, cuando los abogados de Chile declaran nada más que este lunes pasado ante ustedes que Bolivia trata de hacer desaparecer por encanto el Tratado de 1904, el texto que les acabo de citar les representa a ustedes una prueba magistral del hecho de que la iniciativa de esta aparición quizás corresponde entonces nada más que a Chile mismo. Por último, quiero destacar ante la Corte la manera en que Chile ha reconocido el carácter de cuestión pendiente ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Fue así que Chile votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la OEA en fecha del 18 de noviembre de 1983. Se trataba ahí de la necesidad de una fórmula que diera a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Y es ahí que se menciona ese texto. Y ahí también la declaración efectuada por el delegado de Chile ante la Asamblea de la OEA el 12 de noviembre de 1986, donde él recuerda la intangibilidad del Tratado de 1904, así como la intención de Chile de acordarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Todo lo que acabo de mencionarles, señores, son hechos que constituyen el comportamiento pasado de Chile. Son hechos que se han confirmado en la realidad, como lo indican los anexos presentados por Bolivia y, para algunos de estos casos, incluso la documentación presentada por Chile. Si he mencionado yo en tanto detalle estos hechos, es debido a las consecuencias que estos tienen sobre la decisión que la Corte deberá tomar sobre su propia competencia en la materia, puesto que se trata aquí de hechos jurídicos y por ello son susceptibles de producir efectos de derecho. Estos hechos son la emanación de la voluntad de un sujeto, que en este caso es el Estado chileno, y este no puede ser el origen de declaraciones y luego declarar la realidad para construir una realidad distinta. Chile, en los alegatos que la Corte escuchó el lunes, la ha invitado a interpretar la demanda de Bolivia y al hacerlo les recuerda varias decisiones de la Corte anteriores y les dice que para identificar el auténtico litigio, la Corte deberá basarse no solamente en la solicitud y los alegatos de la demandante, sino también sobre los intercambios diplomáticos, sobre las declaraciones públicas y cualquier otra declaración pertinente. Sin embargo, al destacar los actos de Bolivia extraños a este asunto, Chile omite todos los comportamientos que se le pueden atribuir y, sin embargo, la Corte no puede ignorar estos comportamientos de Chile, ya que estos comportamientos destacan el contraste entre la denegación reciente y radical por parte de Chile de la existencia misma de la cuestión y crean un gran contraste entre esto y la obstinación de Chile en pretender que la demanda de Bolivia es algo que oculta
una voluntad de revisión del Tratado de 1904. En efecto, se trata aquí del principio de lealtad. Robert Kolb, en su obra de referencia sobre la buena fe, decía que todo sujeto puede contar sobre cierta constancia y continuidad en el comportamiento del prójimo allá donde su propia esfera de interés se ve afectada. Y ustedes mismos han recordado este principio clave de las relaciones internacionales en su propio fallo de 1974 en el asunto de las pruebas nucleares. Y en otras ocasiones también han reafirmado ustedes que el derecho internacional destaca la intención de las partes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Malasia-Singapur, en el que fallaron en el 2008. Y en este mismo caso, ante ustedes hoy, la intención común de las partes ha sido durante un siglo, más de un siglo, ir hacia la resolución de esta cuestión. Que las partes no hayan llegado a una solución y que hoy Chile deniegue la persistencia de una cuestión no solventada, constituye un diferendo. Y ello justifica entonces la competencia que tienen ustedes en aplicación del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Al negar hoy una intención largamente expresada, Chile no podrá convencer a la Corte de que su competencia se ve obstaculizada por la existencia de cuestiones que caen bajo el artículo 6 del mismo pacto. Habría que demostrar que la cuestión así destacada se resolvió desde 1904. Sin embargo, Chile, de manera excesivamente clara y pública, ha estado afirmando lo contrario. Señoras y señores jueces, señor presidente, el pueblo boliviano se ha visto privado de su litoral tras una guerra y, no obstante, quiere salir de la situación de mediterraneidad en la que se encuentra y busca hacerlo por la vía del derecho, en respeto de la palabra concedida y sin poner en tela de juicio el Tratado de 1904. Sin embargo, ha escuchado con buena fe las declaraciones de Chile, que desde el fin de la guerra le aseguró de su buena voluntad en cuanto a darle un acceso soberano al Pacífico por conductos otros que el Tratado de 1904. Y puesto que ambas partes están de acuerdo para considerar que este tratado es externo al diferendo, el obstáculo construido por Chile para justificar su objeción preliminar es algo que aparece sin el menor fundamento. También trata Chile de orientar a la Corte hacia una percepción alucinatoria de lo que a él mismo le afecta, es decir, que se ve cegado, sin duda, por la luz del desierto de Atacama, que en otro tiempo fue boliviano, y así Chile ve un espejismo con dos obstáculos ante su competencia de la Corte, y sin embargo, este es lo propio de los espejismos, puesto que estos se desvanecen ante la realidad. Y así los obstáculos inventados por Chile no tienen más realidad que las rosas de Atacama emanadas de la imaginación de Luis Sepúlveda. Estas rosas florecen una vez al año y luego el sol de mediodía las calcina. Este es un evento que desde luego da gran satisfacción a los que aman la literatura, sin embargo no puede ser el fundamento de una solución justa en un diferendo internacional. En ese terreno, que es un terreno concreto, cuando los espejismos se desvanecen, la objeción preliminar de Chile pierde su consistencia y nadie puede venir a obstaculizar la plena aplicación del Pacto de Bogotá en su artículo 31, que se aplica aquí sin que haya excepción supuestamente basada en el artículo 6 de ese mismo pacto. Y es por esta razón que va a intervenir ahora mi colega, el profesor Antonio Remiro Brotons. Muchas gracias.